Sí. Bueno, buenas noches para todos y todas. Para los que nos acompañan desde todas partes, desde Colombia, desde América Latina, les damos la bienvenida a esta sesión virtual sobre los planes departamentales de agua y procesos de financiarización del agua, los casos de Antioquia, Magdalena y Valle del Cauca, que se nos para incluirlo, pero también vamos a presentar algunas reflexiones sobre el Valle, organizado por el CIDER, el Disciplinario de Estudios sobre Desarrollo de la Universidad de los Andes. Esta actividad hace parte del ciclo de charlas virtuales organizadas desde el doctorado en estudios interdisciplinarios sobre desarrollo del CIDER y desde la maestría en estudios sobre sustentabilidad de la Universidad de los Andes. Los temas que abordaremos en esta sesión virtual se profundizan en la línea de investigación del CIDER sobre sostenibilidad, ambiente y quienes estén interesados en recibir información sobre estos programas o sobre las líneas de investigación del centro, nos pueden escribir al correo ciderinformación@uniandes.edu.co o a la línea de WhatsApp 318-248-1662. De todas formas, les compartiremos la información por el chat. Antes de iniciar, les recordamos que podrán escribir sus preguntas o comentarios a través del chat durante la actividad y al final abriremos un espacio para responder las preguntas. Los invitamos también a interactuar en Twitter con el numeral hashtag mentales de agua y entonces vamos a empezar con las presentaciones. Bueno, primero que todo, quería contarles que pues esta noche contábamos con la participación de Parisa Rinaldi, que es estudiante del doctorado y que hace parte de este curso, de un curso de agua y sustentabilidad territorial que está tomando Parisa y Lorena Aja y que es, digamos, el escenario en el que hemos desarrollado este estudio principalmente, pero Parisa está incapacitada y pues no va a poder acompañarnos. Yo pues espero que ustedes me tengan paciencia porque yo voy a hacer la presentación de pues, los resultados de su investigación, de los resultados de la investigación de Parisa. De todas maneras, pues estas son, digamos, resultados. Entonces, pues esperamos que esto nos sirva más bien como un espacio de reflexión con ustedes, los que están asistiendo, para que pues a través de sus preguntas y de pronto de su conocimiento podamos ampliar un poco estas reflexiones que nosotros apenas estamos empezando a hacer. Bueno, entonces, antes de empezar, pues me gustaría presentarles a los dos panelistas. Como les digo, Parisa y Lorena son estudiantes del doctorado del CIDER y Mateo es un estudiante de la maestría en planificación urbana y regional. Él está en primer semestre, entonces también pues haciendo énfasis en que estos son resultados preliminares de esta investigación. Bueno, entonces lo que vamos a hacer esta noche es más o menos esto. Yo les voy a presentar unos antecedentes históricos de los planes departamentales de agua. Vamos a mirar brevemente lo que es el concepto de la financiarización y luego nos vamos a meter con, digamos, una descripción de los esquemas del Plan Departamental de Agua y los bonos de agua, o también conocidos como los bonos Carrasquilla. Y finalmente nos vamos a meter pues ya con los casos de Antioquia, Magdalena, ese orden, para luego tener una discusión plenaria con ustedes. Entonces, para empezar con los antecedentes de los planes departamentales de agua, podemos decir que desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX,
la prestación de servicio de los servicios de agua potable estaban, o de agua, porque todavía no había mucho tratamiento, estaban privados con una cobertura mínima y casi exclusivamente a las clases altas. Y en la primera mitad del siglo XX, los municipios empezaron a adquirir un mayor papel y responsabilidad directa, con la nación teniendo la función de supervisar y empezando a exigir calidad y acceso, especialmente por las preocupaciones alrededor de la salud pública. Ya como hacia finales de a la segunda mitad del siglo, se empezó a fortalecer el rol del Estado y se crearon instituciones como INAGUAS e INSFOPAL, que fueron institutos descentralizados en grandes ciudades, y que hizo que la inversión privada empezara a perder importancia, se redujera la capacidad de financiación, se hubiera poca expansión, bajas tarifas, ineficiencia, y se creara a finales en el año 89 FINDETER. En el 91, con la nueva constitución política, lo que se hizo fue crear como una especie de tensión entre estos principios de prestación de servicios que incluían, por ejemplo, la cofinanciación del Estado en el ámbito de los servicios públicos, pero al mismo tiempo se estableciera la libre competencia y la libertad económica como regla general, y se la responsabilidad de prestar los servicios y de hacerlo bajo esquemas subsidiados. Digamos que bajo esta misma constitución también se le dieron competencia y recursos a los municipios a través del Sistema General de Participaciones, y FINDETER empezó también a perder un rol y empezó a ser reemplazado por las transferencias del Sistema General de Participación. Luego vemos cómo empieza esto también a transformarse a partir de una influencia externa, que era el Consenso de Washington, que venía promoviendo estos esquemas de la participación del sector privado, especialmente digamos, en una ola muy fuerte de privatización en servicios públicos. Y vemos como, digamos, después al principio de los 90, el Departamento Nacional de Planeación impulsó una primera generación de esta participación del sector privado, con la creación de empresas mixtas en Montería, Barranquilla, Santa Marta y Florencia. Luego, en esa misma década, se emitió la Ley 142 de Servicios Públicos, que empezó a consolidar a las empresas prestadoras mediante estas políticas de modernización empresarial. Y en el 95 se creó este COMPES 2775, que da los lineamientos para la participación del sector privado en la construcción de infraestructura física. También allí se expidió para las tarifas, que también, pues, digamos que ha tenido mucha injerencia hacia la privatización, porque pues aumenta los ingresos para las empresas prestadoras. Se siguió con una siguiente ola, una siguiente generación de estos mecanismos de participación del sector privado, con los planes de modernización empresarial, con el COMPES, un COMPES de 1900. Permitió la entrada de operadores privados en 29 municipios, y bajo el cual entraron los primeros operadores extranjeros para las ciudades de Barranquilla, Cartagena y Palmira. También, pues a consecuencia de esta ola inspirada en el Consenso de Washington, el Banco Mundial dio un crédito de $40 millones para financiar el plan de modernización empresarial. Y en los 2000, en esta década, se dio una tercera generación de la participación del sector privado con municipios pequeños y medianos, que hizo que el sector privado empezara a atender al 31% de la población.
Luego, en el 2005, se propuso estos esquemas regionales de operación y administración, que también daban como más detalle de esta necesidad de transformar el sector hacia un esquema empresarial para mejorar las coberturas y mejorar la calidad. Entonces, digamos que en todo ese contexto es que Perdón, llegamos a esta... profe María Cecilia, ¿puedes poner por favor la presentación en pantalla completa? Sí, claro que sí. Gracias. Gracias, Roger. Bueno, entonces, en este contexto es que surgen los planes departamentales de agua con el COMPES 3463 del 2007, que le da primacía a los departamentos. Entonces empezamos a ver como una tendencia a la descentralización, unos planes de inversión integrales con distintas fuentes de recursos, promoviendo la transparencia, el acceso al crédito, la entrada de operadores especializados, haciendo mucho énfasis también en la corresponsabilidad territorial, o sea, que no fuera, la financiación no fuera exclusivamente del sistema central, eh, la articulación entre diferentes entidades para hacer uso de las diversas experticias, el fortalecimiento de la gestión en zonas rurales y la articulación con el desarrollo urbano. Esto pues ya vino a ser regulado en ese mismo año con la ley 1151. Y digamos que a partir de allí, ya con estos antecedentes, entonces hubo una reforma constitucional, ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, mediante este acto legislativo 4 de la ley 1170, que permitía desarrollar mecanismos de financiación para la construcción de infraestructura en el sector. Entonces, básicamente lo que este acto legislativo permitía era que los municipios comprometieran recursos futuros del Sistema General de Participaciones para poder recibir en el momento presente pues una cantidad de dinero que irían a pagar poco a poco con los recursos futuros del Sistema General de Participaciones para construir proyectos de infraestructura. Adicionalmente, pues los municipios podían tener acceso a otros recursos como créditos bancarios y otros esquemas fiduciarios privados. Y también podían los municipios autorizar giros directos a cuentas conjuntas o a encargos fiduciarios. Entonces, vemos como una gran desregulación y una gran, digamos, apertura de posibilidades de financiación para el sector de agua potable y saneamiento a través de deuda. Entonces, básicamente lo que se permite a partir de esta reforma constitucional es que se creen dos esquemas financieros, uno público, que se realizaría mediante la conformación de un patrimonio autónomo que recibiría platas públicas y que luego serían asignadas a los municipios a través de un crédito que los municipios repagarían poco a poco, que esto es lo que se conoce entonces como los planes departamentales de agua, y el esquema financiero privado que se haría a través de un esquema similar, pero con inversionistas privados. Entonces vamos a ver en qué consistía ese esquema privado, que sería más o menos como el inicio de la financiarización. Ahora más adelante entonces vamos a meternos un poco con ese término. Entonces, ¿cómo empezó? ¿Cómo entró este esquema financiero privado? Entonces tenemos que a partir de esa reforma constitucional que había impulsado el ministro Carrasquilla, unos inversionistas que eran expertos en temas de financiación de infraestructura de aguas, decidieron pues llegar a Colombia a ofrecer y digamos a aprovechar el cambio reciente en la legislación
estaba expedida en el gobierno de Uribe para montar este esquema de financiación de obras públicas, creando un grupo financiero de infraestructura, el GFI, que se convirtió pues en el coordinador, en el dueño de este proyecto. Y lo que ellos promovían era, veamos lo mejor en este esquema, la creación de un esquema donde los diseñadores, es decir, el Grupo Internacional GFI, una empresa, digamos como una especie de broker que era Configura, que era una sociedad establecida en Panamá con 3 socios en partes iguales. Ahí estaba el ex ministro ya en ese momento Carrasquilla, otros 2 inversionistas, un bufete de abogados de Bogotá, la firma Ingecom que intervenía como interventora de las obras, y generaron este esquema en el que la empresa Corredores Asociados, que es lo que aparece acá a la izquierda, hacía o hizo la colocación de bonos entre inversionistas privados con una calificación AA+, que es una calificación buena, no es excelente, pero pues es una calificación buena, que logró hacer 4 emisiones de bonos por un valor de 440.000 millones de pesos. Con esa plata se constituyó un patrimonio autónomo que lo manejaba la firma Alianza Fiduciaria y que colocó recursos en 117 alcaldías a una tasa de la inflación más 11, que más o menos equivalía a entre 14 y 16%, una tasa de interés mucho mayor de la tasa a la que usualmente tienen acceso los municipios, y que era un esquema, digamos, a 20 años, o sea, un crédito a largo plazo sin opción de prepago. O sea que los municipios no podían cancelar anticipadamente el capital. Entonces, pues pagando altas tasas de interés y con muy pocos municipios, digamos, completando las obras. Y lo que vemos es que de los 117 municipios, 71 de ellos terminaron obras, pero tan solo en 30 municipios esas obras se encontraron en funcionamiento. Se encontraron cosas como, por ejemplo, que los municipios, a los municipios no se les exigía que tuvieran proyectos estructurados, sino simplemente con que estuvieran incluidas las obras en sus planes de desarrollo. Con eso era suficiente para asignarles los recursos. Y entonces lo que pasó fue que en el año 2012, pues varios municipios ya estaban enfrentando dificultades para atender la deuda, y en el 2014 entonces el Ministerio de Vivienda intervino, formuló unas demandas penales por daño patrimonial. También se abrieron unos casos en la Contraloría y la Procuraduría, aunque nunca se conocieron los resultados de esos casos. Y el gobierno, pues ante las presiones mediáticas, desmontó los bonos y devolvió el dinero a los inversionistas, y Findeter pues tuvo que asumir parcialmente esos créditos para poder pagar los bonos, y a los municipios les rebajaron las tasas de interés a entre 7 y 11%, pues que era mucho más bajo de lo que inicialmente les habían asignado o pues cobrado. Entonces, digamos, la pregunta que surge es si los planes departamentales de agua, aunque se financian con dineros públicos, porque tenemos muy claro que los fondos, los bonos de agua son con dineros privados, y los planes departamentales de agua funcionan con el mismo pero no con recursos de inversionistas privados, sino con recursos públicos. Se pueden los dos esquemas considerar bajo esta noción de la financiarización del agua. Entonces, por eso es bueno que entendamos un poco o nos preguntemos a qué nos referimos cuando hablamos de la financiarización. Entonces, la financiarización lo que nos plantea es el cada vez mayor papel que tienen
los motivos, los mercados, los actores, las instituciones financieras en el funcionamiento de las economías nacionales e internacionales. O sea, cada vez más existe una influencia del sector financiero en la manera en cómo se ejecutan las obras o se toman decisiones en temas, digamos, públicos. Entonces, una cosa que se tiene clara es que para que la financiarización ocurra, debe haber intervención del Estado y tiene que ser parte de una política pública del Estado. Lo que se ha encontrado es que la financiarización es un proceso profundamente antidemocrático y que tiene impactos desiguales en los paisajes socioecológicos. ¿En qué consiste exactamente, o digamos qué características podemos decir que tienen los mecanismos de financiarización para poder preguntar, para poder responder si los PDAs y los bonos del agua son mecanismos de financiarización? Entonces, una cosa es que eh, hablamos de ingeniería financiera en la gobernanza del agua cuando hablamos de financiarización. ¿Y a qué nos referimos con ingeniería financiera? Es a que los riesgos implícitos en la construcción de una obra se dividen en muchos productos financieros, o sea, se atomizan el riesgo para poderse adaptar a las demandas de los inversionistas y maximizar los rendimientos financieros de los intermediarios y de los inversionistas. Entonces, ¿esto cómo funciona? Funciona a partir de una reconfiguración del activo original, dividiéndolo en otros productos, lo que ocasiona una desconexión del inversionista de la inversión y una alta velocidad de la transacción. Y eso, curiosamente, digamos, ustedes lo ven aquí, es una definición de unos autores, Ales y Merme, pero coincide con el esquema que plantea, que presenta el Ministerio de Ambiente, donde el esquema fiduciario, que es como la torta dividida que aparece en la figura a mano izquierda, están las diferentes fuentes de financiación, ¿cierto? Donde está la nación, los municipios, los departamentos, las corporaciones, la banca multilateral y los usuarios que ponen su dinero en una bolsa de fuentes de financiación, se arma un comité directivo y luego se dispersa ese riesgo entre diferentes componentes donde está la ejecución de la infraestructura, el fortalecimiento institucional, el cobro de tarifas subsidiadas, el pago de la deuda, la gerencia, la gestión ambiental. Entonces, digamos que es un esquema que se ve muy bien reflejado en esta descripción teórica que se hace. Eh, Otros aportes teóricos que se hacen sobre la financiarización dicen que la infraestructura se está convirtiendo en un mecanismo para extraer riquezas y aumentar desigualdades, que se están favoreciendo obras grandes de infraestructura a través de grandes cantidades de endeudamiento público. Y por eso se le ha llamado a esta financiarización la trampa de la infraestructura, porque muchas veces se tiene, para poder pagar una infraestructura construida, se tiene que construir otra infraestructura mayor que permita generar rendimientos para poder pagar deudas anteriores. Entonces, lo que plantean autores como Ales y Merme en este paper del 2016 es que nos debemos hacer varias preguntas con relación a la financiarización. Primero, si están los flujos financieros relacionados realmente con inversiones materiales. O sea, si estos flujos financieros terminan reflejándose concretamente en una infraestructura construida y funcional, y a qué nivel. Eh, si con toda esta infraestructura que se está promoviendo, también debemos preguntarnos qué infraestructura es la que se propone. ¿Existen alternativas a esa infraestructura grande que muchas veces vemos construida como elefantes blancos que terminan siendo no funcionales en los territorios? Y que está motivando este paradigma del desarrollo de la infraestructura y que está limitando
la adaptación de infraestructuras que sean culturalmente viables, socialmente justas y ambientalmente sostenibles. Y además, dónde están esas inversiones de alto riesgo en el sector del agua y quién está asumiendo esos riesgos, esa carga de los riesgos en el sector del agua. Entonces, con todas estas preguntas, pasamos a mirar estos casos de Antioquia, Magdalena y Valle del Cauca para preguntarnos si los esquemas que vienen los esquemas de financiación de los planes departamentales de agua y de los bonos del agua responden a este esquema o a este concepto de financiarización. Entonces yo les voy a hablar de el caso de Antioquia, que como les decía es el caso que ha venido estudiando Parisa. Luego Lorena les va a presentar el caso del Magdalena y finalmente Mateo les va a presentar el caso del Valle del Cauca, especialmente enfocado en Buenaventura. Bueno, entonces las cifras, digamos, empecemos por las cifras del caso de Antioquia. En la gráfica de la izquierda, ustedes ven los municipios que han tenido acceso a los bonos del agua, que son 16, y los bonos que han, los municipios que han tenido acceso a los planes departamentales de agua, que son, creo que 47. Mientras que en la gráfica de la derecha vemos la financiación, el dinero que cada una de estas dos, de estos dos esquemas de financiación han hecho disponibles, han tenido disponibles, y vemos pues que el sector privado es mucho más ávido de invertir, pues porque lo más que duplica a al sector público con relación a los fondos de financiación. Bueno, otra cosa muy interesante que se observa en el caso de Antioquia es que si vemos los fondos el dinero que entró al fondo público de los bonos, de los de los PDAs, del Plan Departamental del Agua, pues la cifra es bastante alta, 67.000 millones, pero de esos 67.000 millones, solamente 6.000 y pico, 6.500 fueron recursos realmente administrados, es decir, asignados a municipios bajo bajo el plan departamental del agua. Y lo, digamos, también interesante que vemos reflejado en la gráfica de la derecha es que de los recursos administrados vemos la proporción que corresponde o que se cobraba por rendimientos, por las tasas de interés y la comisión fiduciaria, o sea que pues, proporcionalmente era una tasa bastante alta a enero 31 del 2011. Si comparamos los montos comprometidos del esquema del PDA, o sea, el patrimonio autónomo del Fondo de Infraestructura para el Agua, y la comparamos con los bonos del agua y contra otros bancos, vemos lo que tenemos aquí, donde pues, los recursos asignados de el plan departamental de agua a la hora del té fue mayor que lo que se asignó por los bonos del agua, pero tenemos unos casos que son desviaciones, digamos, inmensas, como son el caso de los municipios del Bagre, Caucasia y Bello, que ustedes los ven ahí, el Bagre y Caucasia con acceso al PDA y el caso de Bello con acceso a los bonos del agua. Entonces la pregunta que uno se hace aquí es, bueno, ¿qué impacto tuvo tener acceso a estos recursos de financiación para un municipio como por ejemplo Bello? Y el resultado de hacerse o la respuesta a esa pregunta es esta gráfica que preparó Parisa, que es súper interesante, que muestra las finanzas del municipio de Bello, el porcentaje que tenía que pagar en intereses y en la amortización a capital. Es decir, que esa línea verde que ustedes ven arriba
como un porcentaje de las finanzas, es decir, del dinero que manejaba el municipio de Bello, alrededor del 90% entre el año 2017 y el año 2022 corresponderá a el servicio de esta deuda. Bueno, la Contraloría, que hizo un estudio muy interesante, que es un estudio a partir del cual hemos hecho gran parte de este análisis, concluye que aunque los pagos que se hicieron por la comisión fiduciaria representa solamente el 1.11% del total de los pagos de manera agregada, debido a que no hay una relación causal entre los recursos comprometidos para un departamento a través del patrimonio autónomo y la comisión que están pagando, cuando uno desagrega esos datos por municipios, se encuentra que el 63% de los municipios a nivel nacional están pagando una comisión que supera el 3% de los recursos comprometidos y en algunos casos llega a ser más del 100%. Y esos casos casualmente de esos casos hay dos en Antioquia, que son La Pintada con el 282% y Jericó con el 273%. Entonces, digamos a nivel nacional, si uno compara Antioquia con el resto del país, lo que se encuentra es que de los municipios con crédito, hay una gran mayoría que se ubica en Antioquia, que son los que han comprometido mayores recursos del Sistema General de Participaciones en créditos con diversos esquemas financieros. Y teniendo en cuenta de que los esquemas de crédito privado y el esquema público de los planes departamentales de agua no son excluyentes, hay varios municipios como por ejemplo San Francisco que cuentan con los créditos otorgados por la alianza fiduciaria, o sea en el esquema privado y, que tienen también vinculación con el PDA, con la alianza, con el sistema público. Entonces aquí vemos eso reflejado. Antioquia, la barra de la izquierda, con el departamento con el mayor porcentaje del valor de los créditos con entidades financieras. Bueno, en Antioquia también pasan otras cosas que son muy preocupantes alrededor de los planes departamentales de agua, digamos, una de esas cosas es este esquema de certificación que consiste en que, bueno, digamos, para entrar en casos concretos, entre el 2010 y el 2011, los municipios que habían firmado el Plan Departamental del Agua habían sido descertificados como una manera de presión para que cumplieran con la normatividad que les exigía el SUI, el Sistema Único de Información de la Superintendencia de Servicios Públicos. Los municipios perdieron, al ser desertificados, perdieron sus competencias para poder usar recursos del Sistema General de Participaciones y en muchos casos lo que sucedía era que se sugería que se contrataran a expertos para que les diseñaran a estos municipios un plan técnico y para fortalecer la estrategia empresarial. Y para este fortalecimiento de la estrategia empresarial casi siempre se contaba con, pues se contrataba a la EPM. La certificación o desertificación de los municipios que están participando o que tratan de participar en los PDAs se presenta como un proceso que busca garantizar una prestación eficiente de los servicios y para esto pues se han creado criterios, se han fijado ciertos criterios a partir de este decreto 1040 del 2012. Los municipios tienen que presentar pues una cantidad de documentos legales, técnicos, financieros, ambientales para poder ser certificados y poder tener acceso a estos recursos. Los proyectos que son financiables son los que incluyen toda esta cantidad de documentos que, pues, que son, digamos,
esquemas organizacionales, construcción, ampliación, rehabilitación, o sea, todos unos criterios altamente técnicos. Y también equipos para la operación, como por ejemplo sistemas alternativos de generación eléctrica. Este proceso lo realiza la Superintendencia de Servicios Públicos y resulta en, o sea, lo que pasa a partir de este proceso es que muchos recursos no, pues, terminan no siendo administrados y no siendo asignados para agua y saneamiento, sino que pues después la superintendencia, digamos, se encarga de proveer estos servicios porque los municipios son desertificados para la prestación del servicio. Entonces, esto, por ejemplo, son casos, testimonios de lo que pasó, por ejemplo, en el municipio de Caldas, que fue desertificado porque no presentó el estrato asignado a cada inmueble residencial urbano conforme al formato. En el caso de Envigado, no se reportó la suscripción de contratos para soportar el giro de subsidios a los prestadores urbanos, no reportó el estrato y reportó un acuerdo municipal que estableció el porcentaje de subsidios sin cumplir la metodología establecida. Bueno, entonces, pues también aquí en el caso de Antioquia lo que vemos es que la distribución de conocimiento y pericia también se refleja en las competencias técnicas que se exigen para operar obras hidráulicas de gran escala. En Nariño, por ejemplo, se comprometieron recursos para construir plantas de tratamiento, pero cuando ya estaban terminadas, pues nadie estaba capacitado para manejarlas y esto también es algo que yo vi muy temprano, pues cuando recién se iniciaron las obras del Valle del PDA, que estuve visitando Restrepo, también esto se reflejaba en unas infraestructuras construidas recientemente y que se habían quedado sin operar. En 2010 también pasó que se trajeron micromedidores para poder cobrar tarifas exactas, medir el uso del agua y volver el cobro más eficiente. Pero entonces esto pues generó mucho estrés económico para personas que ya habían sido, por ejemplo, víctimas del conflicto armado, desplazados y que entonces entraban a tener que pagar estos servicios muchísimo más caros de lo que venían anteriormente pagando. De forma similar en el municipio de Angosturas, en fin, entonces vemos pues que, perdón, que este es un esquema. Qué pena. Construyen infraestructuras hidráulicas que son totalmente incongruentes con la realidad local por una mala distribución del conocimiento y la pericia que pues conducen a inequidades en la distribución del agua. Entonces, bueno, con esto terminamos las reflexiones sobre el caso de Antioquia y pasamos al caso del Magdalena con Lorena Aja. Adelante, Lorena. Muchas gracias, María Cecilia. Buenas noches a todos. Voy a compartir mi pantalla. ¿Me confirman, por favor, si la pueden ver? Sí, Lorena. Ya, listo. Bueno, muchas gracias. Bueno, a partir de lo elaborado por la profesora María Cecilia y Parisa, empezamos, voy a pasar rápidamente, digamos, por la primera parte de la presentación para
centrarme en el proceso del Magdalena. Sin embargo, pues rescatar que, digamos, el proceso de financiarización y que se puedan operar estos esquemas, pues es una larga trayectoria de ajustes normativos en la escala nacional y local, que implica, digamos, muchas negociaciones políticas. Quería resaltar eso. Bueno, entonces, como ya explicaron, esta política pública de los planes departamentales de agua buscaba solucionar pues, la dispersión de los recursos en la provisión de los servicios y generar una modernización y una mayor especialización en la prestación de estos. Y en los planes está, digamos, de manera explícita objetivos de mejorar coberturas de acueducto y alcantarillado y mejorar también el acceso a un agua de calidad, es disminuir los niveles de riesgo en el agua. En el caso del departamento del Magdalena, fue de los primeros planes departamentales que se formularon, empezaron en el año 2007 con una asesoría de ACODAL, de la Asociación Colombiana de Ingeniería Ambiental y Sanitaria. Ellos fueron, digamos, los que iniciaron todo el diseño del plan, que se materializa en el COMPES 3431 del 2006. En este COMPES, el Departamento del Magdalena establece cuál va a ser su esquema para funcionar, para crear esa bolsa de agua, digamos, donde se reúnen todos los recursos. Y también se hicieron los estudios y los diagnósticos para determinar cuáles eran las necesidades en los sistemas de acueducto y alcantarillado de los 26 municipios que decidieron adscribirse al Plan Departamental de Agua. Y se evaluó la necesidad de gestionar un crédito con la banca multilateral, con el CAF, por 58.1 millones de dólares. Ese crédito pues lo asume el departamento. Por otra parte, el compromiso de los recursos del Sistema General de Participación para Agua Potable y Saneamiento, las regalías escalonadas del carbón y luego, con el cambio que hubo en el 2011, cuando se constituye el Sistema General de Regalías, pues los recursos que se da a los departamentos productores. Y por otra parte, los recursos de los municipios, que en el caso del Magdalena, como mencioné, se vincularon 26 municipios que comprometieron el 50% de los recursos que el Sistema General de Participación asigna o determina pues, por ley que se deben invertir en el sector de agua potable. Estos compromisos pues de estos recursos se dieron hasta el año 2015, aunque por demoras en ejecución de algunos recursos, sobre todo fue bastante complejo digamos, cumplir los requerimientos para poder comprometer los recursos de regalías después del año 2012. Entonces hubo como unos retrasos en la incorporación de estos recursos. Estos recursos entraron a la fiducia, pues que ha tenido a bancos como el BBVA, la Fiducia Bogotá, Bancolombia, Banco de Occidente, en el manejo de estos recursos. El plan departamental tiene entonces un comité directivo en donde tienen asiento pues el departamento, 2 representantes de los municipios y la fiducia, y es desde allí, digamos, que se toman las decisiones de cómo se van a distribuir los recursos año por año. Para esto se elaboran planes anuales de inversión en donde los componentes a los que se asignan estos recursos son el de infraestructura de agua y saneamiento, sobre todo para la construcción de acueductos u optimización de sistemas de acueducto y alcantarillado, también para obras de carácter ambiental, de agua y saneamiento, y el aseguramiento de la prestación de los servicios, que tiene que ver sobre todo con la evaluación y el seguimiento a los prestadores de servicio frente al cumplimiento de las normatividades en este sector, y el otro componente es la administración y financiación. A lo largo de estos 13 años del Plan Departamental de Aguas se han invertido 400.000 millones de pesos aproximadamente. En promedio, anualmente se asignaban 50.000 millones
en estos diferentes componentes. Cada año variaba, digamos, el peso del cual o de la fuente de la cual se le asignaba, por ejemplo, la construcción de obras. Es complejo, digamos, cómo se va estructurando año a año, de dónde se saca el dinero para los compromisos. Ahí, digamos, en ese proceso se resalta que los municipios que no, por alguna razón, no pudieran comprometer cada año o hacer sus aportes a la fiducia, pues quedaban con obras detenidas, con contratos suspendidos. Entonces, digamos que la estructuración financiera iba a ser determinante en el proceso de ejecución de obras y también de cómo se iba avanzando pues, en las metas que se estaban proponiendo. Para poder ejecutar todo esto, digamos, el ente coordinador de todas estas contratos y planificaciones es el gestor de aguas del Magdalena, que es una empresa mixta. Este gestor se encarga de hacer estudios, de hacer los diseños, de contratar las obras. Una vez que las obras están terminadas, se hace entrega a los municipios de las mismas y el municipio le entrega a través pues, de contratos de concesión a los operadores. Es importante resaltar aquí que, pues, por la voz de algunos de los funcionarios de Aguas del Magdalena, que muchas veces había dificultades en la entrega de obras por no tener completada pues todo lo que se había determinado, entonces muchos de los municipios no estaban recibiendo las obras a conformidad. Se supone entonces, dentro del esquema del Plan Departamental de Aguas, que durante estos años los municipios y los operadores debían ir modernizando e incorporando la gestión empresarial en su proceso. Esto implica que se desarrollaran esquemas tarifarios donde se relacionaran los costos de la prestación del servicio en toda la parte, digamos, administrativa, en la estructuración financiera, en todo el tema de mantenimiento. Esto voy a retomarlo más adelante porque va a ser una variable, digamos, que va a determinar un poco qué es lo que pasa si se considera que se ha logrado con los objetivos del Plan Departamental de Aguas. Bueno, cuando se inició en el Magdalena este plan, Magdalena tenía un comportamiento en coberturas de agua potable y alcantarillado medio, estaban en acueducto en un 84% y en alcantarillado en un 51.7%. Vale la pena mencionar que hay, digamos, dos formas de entender las coberturas. Las coberturas nominales es como tener el sistema de acueducto en el municipio, es decir, que se podría disponer del agua, y las coberturas reales, que es la conexión efectiva de los usuarios al sistema, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de unas coberturas nominales. A lo largo de estos años, miramos en esta gráfica el comportamiento que han tenido estas coberturas, ¿sí? El objetivo del Plan Departamental de Agua era lograr coberturas del 95% en acueducto y del 85% en alcantarillado. El 80% de los municipios vinculados al plan están con coberturas de acueducto por encima del 80% y pero digamos hay algunos municipios que están bastante rezagados. Resalto el caso, digamos, de Pueblo Viejo, por ejemplo, y Nueva Granada. Entonces hay ya casos particulares que tienen que ver, pues, uno con asuntos técnicos del territorio, por la conformación del territorio. Por ejemplo, en el caso de Pueblo Viejo, pues es una ubicación en toda la zona grande de Santa Marta, entonces hay mayor complejidad en la construcción de estas infraestructuras y otros problemas que mencionaré más adelante. En las coberturas de alcantarillado el problema es, digamos, más grave y no se lograron los objetivos planteados en el Plan Departamental de Agua. Hay, digamos, la percepción, incluso por parte del gestor,
de que el tema del alcantarillado es un tema menos importante que el acueducto. Entonces, eso también va a incidir en cómo se priorizan los recursos y para qué tipo de infraestructura se dirigen los recursos. Vale también la pena mencionar que, digamos, uno de los elementos importantes que justificaban el desarrollo de esta política era empezar a cerrar la brecha entre la parte urbana y la parte rural en los territorios. Sin embargo, esto, digamos, en los primeros 7 años, 8 años del plan departamental, no se priorizaron proyectos en el área rural. Esta ha sido una priorización que se ha venido haciendo en estos últimos años. Entonces, el rezago persiste. Por otra parte, en las calidades de agua, pues solamente 7 municipios del departamento tienen sistemas de tratamiento de aguas residuales. Entonces, aquí hay también un problema bastante serio. Hay 8 municipios que, según el indicador de calidad de aguas, están sin riesgo, 3 con un riesgo bajo, 11 municipios en riesgo medio y 8 municipios en riesgo alto. Otro elemento que vimos que cambió a partir de la aplicación de esta política tuvo que ver con el tipo de operadores. Cuando inició la política se tenía 11 operadores privados y 19 operadores públicos. El tipo, digamos, había municipios que operaban directamente los sistemas de acueducto o también cooperativas, asociaciones de usuarios. Y a este año, el año 2020, esta conformación ha cambiado. Ahora encontramos que la mayoría de los operadores son privados, el 53%, mientras el 43% son públicos. Nosotros relacionamos esto con la política del Plan Departamental de Aguas porque dentro de los compromisos que se establecieron en el plan estaba la evaluación permanente de los operadores y en el caso en que estos no cumplieran con los modelos y las estructuras de la gestión empresarial, comercial, financiera, ¿sí? Que pudiera demostrar la sostenibilidad de la operación y entregar un servicio de calidad, el municipio y el gestor debían promover un nuevo operador que sí cumpliera con estos estándares. Sin embargo, esto tiene bastantes polémicas. En algunos municipios, por ejemplo, como el Retén, en el momento en que ha habido estos cambios de operador, ha habido inconformidades de parte de la población porque dicen que el nuevo operador que venía, digamos, prestando servicio en otros municipios, no va a brindarles la calidad esperada. Entonces también hay unos problemas en términos de la participación de las comunidades en este tipo de decisiones. Son decisiones que terminan, que se toman desde, digamos, unas lógicas financieras, empresariales y que muchas veces no incorporan, digamos, lo que está pasando en los territorios directamente con las poblaciones. Otro cambio que se observa en los prestadores del servicio es el tipo de organizaciones que prestan los servicios. Para el año 2005 era, y pues todavía aún se habla de las cooperativas como la principal estructura de estos prestadores. Sin embargo, muchas cooperativas tienen, aunque tienen un sistema cooperativo, están adscritas a un régimen privado. Otras, también hubo una transformación entonces en esta disminución de las empresas públicas, por ejemplo, manejadas directamente por los municipios, y entró de manera, digamos, más fuerte esquemas que tienden a la regionalización de la prestación del servicio con compañías privadas. Es el caso, por ejemplo, de Aquamac, que es una compañía que fue comprada por una multinacional francesa, Sauer, y vienen, digamos, paulatinamente adquiriendo a los prestadores, ya tienen bajo su administración 4 empresas
y también operadores especializados nacionales, como CEMSA, que también maneja varios de los municipios. Este cambio tanto en las digamos, estructuras y el tipo de empresas y en el carácter, siendo públicas y privadas, es como uno de los principales cambios que observamos, que, digamos, no era explícitamente en el plan departamental uno de los objetivos, ¿no? Uno de los objetivos era, pues, porque todavía se está ejecutando algunos de estos dineros, mejorar coberturas y mejorar calidad. Entonces, vemos que de todas maneras esta es una tendencia nacional. Aquí observamos esta tabla que muestra cómo a nivel nacional las empresas privadas, los operadores privados han ganado, digamos, mayor presencia, especialmente en la prestación del servicio de acueducto y aseo, mientras no de manera tan significativa en la prestación del servicio de alcantarillado. Bueno, entre los retos que encontramos después, digamos, de una inversión tan importante por parte de los municipios, es cómo realmente estos esquemas pueden ayudar a mejorar estas coberturas de acueducto y alcantarillado y que la gente en la práctica tenga un acceso al agua. En el Magdalena hay en la mayoría de los municipios, casi el 90% de los municipios, no hay una disponibilidad de agua de 24 horas. Es, por ejemplo, algo en lo que se trabaja y en lo que mencionan algunos de estos operadores en relación a mejorar pues, esta disponibilidad, que la gente tenga acceso al agua más horas al día. Y el otro asunto, cuando ya se mira cómo son esas estructuras administrativas, financieras y operativas de los prestadores del servicio, que tienen que ver con que en la mayoría de los municipios, más o menos 12 de los municipios, no hay incorporados esquemas tarifarios que incorporen los costos de la prestación, ni tampoco micromediciones. Entonces, en realidad, pues no hay, digamos, como todo esto que se dice de generar un esquema y un manejo empresarial moderno, en la práctica pues no está sucediendo. Todavía a 2017, que es cuando se hace la evaluación de cómo están operando estas empresas, pues todavía hay un rezago muy fuerte, digamos, en cómo se hace la administración de los sistemas de acueducto y alcantarillado. Para los operadores y para el gestor, digamos, esto lo entienden más que un problema de la estructura administrativa que se está incorporando, es más que no hay una cultura del agua en la población y que no hay una cultura del pago. Entonces, los operadores terminan manteniendo, digamos, financieramente las empresas a partir de los subsidios que giran los municipios y no a partir, digamos, del recaudo que hacen por la prestación del servicio. Al final, parte de lo que va sucediendo es que, pues en el momento en que todos los operadores tengan un manejo empresarial con todos estos metodologías de estudios tarifarios, medición de costos y búsqueda de equilibrio entre costos y utilidades, pues va a suceder que pues, es necesariamente es necesario incrementar las tarifas y a la gente pues le va a costar más el agua. Entre las conclusiones preliminares es que a pesar, digamos, de ser una política que buscaba generar, digamos, un avance acelerado en la ampliación de las coberturas de acueducto y alcantarillado, a hoy pues no se ha logrado en el 100% de los municipios que se vincularon con el Plan Departamental de Aguas. Permanece, como mencioné antes, el rezago entre las zonas rurales frente a las zonas urbanas y
la tendencia a la privatización de la prestación de los servicios con operadores especializados, pues es cada vez más fuerte, y la entrada de operadores internacionales está pues sustentada, digamos, en los criterios de seguimiento y monitoreo que están establecidos desde el principio en el Plan Departamental de Agua. Hay también un creciente interés en el mercado internacional por comprar estos operadores para generar unas economías de escala. Y en este momento, digamos, encontramos una, digamos, disputa entre la idea, digamos, a nivel del departamento, porque en este momento se está pensando en cambiar esa estructura para que el gestor ya no sea solo una empresa, digamos, que coordina todos los procesos para la contratación de obras y todo lo que ya he mencionado, sino que el gestor pasara a conformar una empresa regional de agua. Es algo, digamos, que se está discutiendo actualmente en el departamento del Magdalena. Esto implica, digamos, una competencia entre el sector público y el sector privado por el manejo de este sector. También, ¿Puedes por favor redondear? Sí, señora, ya voy a terminar. El otro elemento, pues finalmente, que queda, digamos, como una pregunta importante, es cómo estos operadores que están actualmente en la perspectiva de que no tienen una sostenibilidad financiera, y después de que los municipios han hecho estas inversiones en las infraestructuras, ¿qué va a pasar, digamos, en el futuro con estos operadores, los que todavía siguen siendo cooperativas u operadores públicos manejados por los municipios? Entonces, queda, digamos, sobre la mesa el tema de cómo se incorporan esas lógicas de la financiarización y las implicaciones que tiene esto a nivel local, para el acceso al agua ya de las comunidades. Bueno, muchas gracias. Gracias, Lorena. Bueno, entonces seguimos ahora con el caso del Valle del Cauca. Mateo. Adelante. Gracias, María Cecilia. Un momentito, acá la comparto. Bueno, buenas noches a todos y todas. Mi nombre es Mateo Mosquera Aguirre, soy estudiante de primer semestre de la maestría en Planificación Urbana y Regional del CIDER. Y esta noche voy a hablarles sobre el Plan Departamental de Aguas y Saneamiento del Valle del Cauca, específicamente en el municipio de Buenaventura. Esta va a ser la agenda que tendremos hoy. Empezaremos rápidamente, pasaremos por los orígenes del plan departamental, mirando lo establecido en el COMPES 3463 y en el decreto 3202, 32020. Luego hablaremos un poco sobre los bonos Carrasquilla, contextualización de Buenaventura, seguidamente la crisis de agua en Buenaventura recientemente. Eh, Luego miraremos un poco cómo ha sido la incorporación de Buenaventura en el Plan Departamental del Valle del Cauca y finalmente presentaremos unas breves conclusiones. Bueno, para empezar es importante retomar los principios bajo los cuales se establecen los planes departamentales de agua según el documento COMPES 3463. Este documento, como ya María Cecilia lo había comentado, busca integrar y gestionar de manera adecuada los recursos y los programas de inversión dentro de los departamentos a escala regional para evitar que se siguieran produciendo inversiones atomizadas. Em, Además de facilitar el acceso a créditos para financiar obras de infraestructura en los servicios de agua potable y saneamiento básico. Em, en cuanto a los recursos que podrían ser destinados para para el desarrollo de las obras y en general de los planes departamentales de agua, se encontraban las regalías, los créditos, el sistema general de participaciones, el presupuesto general de la nación
tarifas y recursos provenientes de las autoridades ambientales. Ya el decreto 3200, que fue modificado por el decreto 2246 del 2012, definen a los planes departamentales de agua como una estrategia de planeación que busca la armonización integral de los recursos, todo esto en aras a generar mayor cobertura y mejor calidad en los servicios de agua y saneamiento básico. Con la modificación que se hace en el decreto 2246 del 2012, aparecen dos nuevas fuentes de financiación que pueden ser recursos provenientes de asociaciones público-privadas o cualquier otra fuente de financiación que tenga como destino el desarrollo de infraestructura de servicios de agua y saneamiento. Bueno, los bonos Carrasquilla, como veníamos viendo, fue vendido como un modelo de financiación para los proyectos que se enmarcaban dentro de los planes departamentales de agua. Fueron manejados por el Grupo Financiero de Infraestructura, como ya María Silvia lo había mencionado, y los recursos que eran otorgados a los entes territoriales dependían de las operaciones bursátiles que realizaba este grupo en la Bolsa de Valores. Este mecanismo no había sido considerado directamente como un medio para financiar los planes departamentales de agua. Por tal motivo, los municipios que optaron por este modelo para financiar sus proyectos se vieron bloqueados a la hora de pedir recursos a la nación. En cuanto a Buenaventura, Buenaventura es el municipio más grande del departamento del Valle del Cauca, se encuentra ubicado en el litoral pacífico, colindante con el Océano Pacífico. Em, Tiene una particularidad y es que es un municipio habitado mayoritariamente por población indígena y afrodescendiente, minoritariamente mestiza, y donde se encuentra el puerto de carga más marítimo más importante del país. Pese a ello, es lastimosamente conocido por los altos niveles de pobreza y las dificultades para acceder a los servicios públicos y en general a los derechos. Ya hablando, centrándonos en el recurso hídrico, eh, Buenaventura es afortunado, cuenta con 17 grandes ríos que la atraviesan de oriente a occidente por la vertiente del Pacífico. Entre ellos, los más importantes son el río Calima, Dagua, Chicayá, Raposo, Mallorquín, Cajambre y Naya. Pese a la riqueza hídrica que se encuentra en el municipio, eh, el- este se ha visto sumido en una crisis de agua de vieja data. Recientemente, en el 2017, esta crisis se agravó y llevó a que la ciudad entrara en paro cívico bajo el lema de Buenaventura no se rinde, carajo. Y Narcilo Rosero fungió como líder del comité del paro cívico en esa ocasión. En comunicaciones con Narcilo, él nos contextualizó sobre cuál es la crisis que afronta en el municipio y resaltó estos puntos en específico. Eh, Hizo especial énfasis en la antigüedad de las redes y la baja, y como las malas condiciones en las que éstas se encuentran. Ahí, aunado a esto, existen conexiones fraudulentas, lo que repercute directamente en las pérdidas en el sistema que alcanzan hasta un 70%. Esto equivale a decir, una analogía, de cada 10 botellas que se están entrando de agua que están entrando al sistema, tan solo 30 están llegando a los hogares. Y consecuentemente, esto repercute en que el abastecimiento del recurso sea intermitente. Tan así que tan solo el 15% de la población cuenta con 15 horas continuas de servicio de abastecimiento de agua al día, mientras que en algunas zonas tan solo se puede acceder al agua entre 1 o 3 horas
situación que se ve agravada cuando hay extrema sequía o inundaciones que generan afectaciones sobre el sistema de tratamiento de agua del municipio. Esto sin contar que también se presentan problemas de presión que impiden la llegada de agua a todos los suscriptores. Un agravante de todo de esta problemática eh, es que el puerto cuenta con una tubería casi exclusiva y el agua que debería ser destinada para abastecer a la población está siendo vendida para llenar el lastre de los barcos. Una situación que es reprochable toda vez que el decreto 1076, en su artículo 43, indica que el uso doméstico tendrá siempre prevalencia sobre los demás usos. Bien, ahora en cuanto al acercamiento del plan de Buenaventura al plan departamental del Valle del Cauca, Narcilo nos indicaba que al parecer el plan departamental fue quien insistió en que el municipio se acercara a, pues, al plan departamental mediante el modelo de los bonos de agua. En esta transacción, el municipio se embolsó aproximadamente 43.000 millones de pesos eh, y de los cuales al año 2020 debió haber pagado 56.000 millones y de esos aproximadamente 49.000 fueron destinados a pagar intereses. Hay que recordar que debido a que el municipio se acercó mediante este modelo, no pudo acceder a los recursos destinados por la nación. A modelo de esquema se presenta este flujograma, donde podemos observar Buenaventura saca de su sistema general de participaciones los 43.000 millones que llegan a la fiduciaria SE, manejada por el Grupo Financiero de Infraestructura. Esta fiducia le devuelve 50.000 millones, 5.000 millones, perdón, a Buenaventura para que sean invertidos en obras, pero Buenaventura debe pagar de este préstamo 56.000, que 49.000 van al concepto de intereses y tan solo 7.000 amortizar la deuda. Ya en el 2014, cuando el municipio entra al plan departamental de aguas de lleno, ya lo veremos más adelante, se destinan aproximadamente 7.000 millones para el desarrollo de los planes maestros de acueducto y alcantarillado y se gestionan recursos adicionales para la construcción de 2 obras. Ok, en este punto vamos a volvernos un poco en el tiempo y nos dirigimos hasta el 2009, cuando por medio del Acuerdo de Cooperación 1355 entre la Gobernación del Valle del Cauca y la empresa Vallecaucana del Cauca, se define que será esta empresa la gestora del plan departamental del Valle del Cauca. Como objeto del acuerdo que se firmó, se estableció que debía cumplirse lo dispuesto en el decreto 3200 del 2008, el cual, es de recordar, buscaba eh, la mejora en la cobertura y en la calidad del servicio de agua potable y de saneamiento básico. En comunicación con Diego Calderón, funcionario de Acuavalle, nos explicó que en el 2013, ante la crisis del servicio que ya se presentaba en Buenaventura, la gobernación le lanzó un salvavidas a Buenaventura y lo invitó a que se vinculara eh, ex- como extraordinariamente al plan departamental. En 2014 fue formalizada esta vinculación y ya en 2015 fueron entregados los resultados del Plan Maestro de Acueducto. Hasta el 2015, todos los proyectos priorizados por los planes departamentales eran gestionados a través de la ventanilla única nacional del Ministerio de Vivienda, lo cual generaba grandes demoras en la viabilización de los proyectos. Sin embargo, a partir de 2016, Vallecaucana de Aguas generó mecanismos departamentales para la viabilización de proyectos, eh, con el contra de que solo se podían disponer de los recursos
departamentales. Por lo cual, para acceder a recursos de la nación o para financiar obras de gran monto como las que necesitaba Buenaventura, se debían tramitar a través del ministerio. En Buenaventura fueron identificadas la necesidad de desarrollar 42 obras, de las cuales fueron priorizadas 7. Hasta la fecha, tan solo 2 de ellas fueron construidas y una adicional que fue viabilizada está condicionada al desarrollo de otra de las obras, que es la ampliación y la mejora de la Bocatoma. Hasta que esta obra no sea viabilizada, que en ese momento se encuentra en revisión, la construcción de la línea de 30 pulgadas que permitirá eh, ampliar la capacidad de distribución de agua del municipio no podrá ser desarrollada. Finalmente, como conclusiones, podríamos presentar que los PDA son una estrategia de planeación que como objetivo busca mejorar la calidad y la cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento básico, que si bien los bonos de agua surgieron como una alternativa para el financiamiento de las obras necesarias, no fueron concebidos dentro del esquema de los planes departamentales de agua y en cambio se convirtieron en un tropiezo para los municipios a la hora de hacerse de recursos para financiar las obras que eran requeridas, como fue el caso de Buenaventura, que, el municipio el cual fue aparentemente ins- incitado a vincularse al PDA o acercarse a este mediante esta figura. Buenaventura finalmente se vinculó al plan departamental en el año 2014 de manera extraordinaria y solo desde este momento empezó a desarrollar las obras necesarias para mejorar el servicio. Sin embargo, debido a los altos montos que se necesitan para financiar estas obras, algunas de ellas, 4 en específico, de las 7 que fueron priorizadas, han presentado retrasos en su ejecución. Eh, por lo cual los problemas de agua potable persisten y pues ya como manera de reflexión muy personal, podría decir que habrá que esperar a ver qué, qué tan fuerte es el impacto que tendrán estas obras, pues están muy enfocadas en robustecer el sistema de abastecimiento, más no a mejorar ni a solucionar las problemáticas de pérdidas que se encuentran en el municipio. Muchas gracias. Gracias, Mateo. Súper. Bueno, después de darnos un panorama de estos 3 casos de los planes departamentales de agua, pues a mí me gustaría mucho, o a todos nos gustaría mucho escuchar las reflexiones de ustedes, los asistentes, sobre estos procesos de financiarización, cómo lo están viendo, si creen que estos PDAs reflejan procesos de financiarización, por qué sí o por qué no. Entonces, bueno, los invitamos a que nos compartan sus reflexiones. O sus preguntas también. Bueno, yo voy a formular entonces una pregunta
para el caso el Valle del Cauca, Mateo, yo quería saber, a partir de la entrevista que hiciste, dijiste Valle Caucana de Aguas o Acuavalle. Son dos empresas distintas. Perdón, fíjate que no supe qué. Valle Caucana de Aguas. Ok. ¿Cómo funciona de pronto es similar a lo que nos presentaba Lorena, de cómo hay unos operadores, hay unas empresas que están encargadas de la viabilización de los proyectos? ¿Cómo ves tú el rol de Vallecaucana de Aguas en el PDA del Valle? Bueno, María Cecilia, pues lo que nos decía Diego es que Vallecaucana de Aguas funciona como un gestor de recursos. Vallecaucana no desarrolla obras, sino que consigue los recursos y los dispone para que el municipio o perdón, se me va el nombre. Bueno, o la empresa de servicio público, de servicios públicos, Ujú. desarrolle las obras. Em, Incluso en esta entrevista le pregunté a Diego si ellos hacían algún tipo de seguimiento para verificar que en efecto las obras que se estaban desarrollando eh, impactaran de la manera que debían hacerlo, pero su respuesta fue negativa. Él, él enfatizó en que el papel que juega Aquavalle como gestor es simplemente acopiar los recursos, ver de dónde salen. Él me hablaba incluso de que generan sinergias con otros programas, en el caso de Buenaventura, con el plan Todos Somos Pacífico, eh, para ver de qué manera se pueden desarrollar las obras que son prioritarias para el abastecimiento de los recursos. Ok. Profe María Cecilia, a través de WhatsApp te he compartido algunas preguntas que han llegado al chat. Ok, aquí estoy viendo una pregunta de María Botero. Hola María, qué chévere tenerte aquí. María nos pregunta que le dice que le inquieta en particular el cambio de la normativa con el decreto 1425 del 2019. Quisiera saber si ven con ella que con ella se disminuyen los riesgos de la financiarización y qué cambio significa para los municipios que se deciden vincular a los PDAs. No sé si alguno de ustedes, Lorena o Mateo, tienen una respuesta. No, María Cecilia, de mi parte no tengo respuesta. Aquí hay otra ¿Aló? pregunta. Sí, dale, Lorena, Eh, adelante. Pues en parte de lo que ha sucedido, como los planes departamentales de agua tienen pues tenían una vigencia, eh, ahora se incorpora, digamos, este mismo esquema, pero digamos, se sigue con esta lógica, ¿sí? En donde se va a permitir también el tema de incorporar créditos, generar también esquemas financieros donde puedan participar sectores privados. Entonces, pues yo de lo que he alcanzado a revisar de la norma no hay un cambio tan profundo en relación a lo que estaba antes. Es como que se van actualizando y se van incluso como delimitando o afinando ciertos mecanismos. Ok, María, yo francamente no conozco la norma, voy a revisarla para poder orientarme mejor. Me parece muy valiosa tu pregunta y espero que en una próxima ocasión podamos discutirla. Pues ya Lorena nos da algunas pistas, pero pues me gustaría también leer a profundidad esa norma. Aquí tenemos una pregunta interesante que hace Alexis López. Dice, gran parte de los municipios no tienen la capacidad para ser prestadores directos de servicios. Por tal razón, para los mismos funcionarios es más conveniente ceder la prestación a un privado. Entonces, bueno, ¿cuáles serían las reflexiones de ustedes frente a esa
a ese planteamiento. La reflexión va orientada a que la política, como prioriza la construcción de infraestructura y no la construcción de capacidades en los municipios, pues lo que genera es simplemente que se construyen las infraestructuras y, como usted lo dice, pues los municipios no van a poder operarlas, entonces termina en manos de un privado que sí tiene el conocimiento, la pericia, etcétera, ¿ya? Entonces, ahí habría que cambiar la lógica y es cómo desarrollar capacidades a nivel municipal y local para que los municipios sí puedan tener, digamos, en sus manos la prestación del servicio de respondiendo, digamos, a lógicas territoriales y comunitarias. Uh-huh. Hay una postura muy interesante opuesta a la que plantea Alexis, que es la que ejemplifica Buenaventura. Buenaventura lleva, creo que son ya 20 años con un operador privado, que es la empresa Hidropacífico, que no le ha prestado a la ciudad un buen servicio, es un operador privado, que lo que aparentemente está haciendo es venderle, como lo explicó Mateo, agua a los barcos como lastre y no está haciendo las debidas actualizaciones a la infraestructura, y la gente pues tiene un servicio intermitente de agua. La gente tiene que allá abastecerse de agua lluvia, tiene que usar motobombas porque la presión es muy baja, a pesar de que hay 7 ríos, o sea, es 17 ríos. Es una situación totalmente paradójica, y a partir de los paros cívicos que organizó la población, lo que están pidiendo el Comité por la Defensa de la Vida del Agua, que surgió de ese paro cívico, es precisamente municipalizarse, porque ellos ven de décadas de mal servicio y de despilfarro. Ellos quisieran no remunicipalizarse, porque en realidad nunca han tenido una prestación del servicio por parte del municipio, pero sí quisieran hacerlo, quieren tratar, porque ya saben que el operador privado no lo ha hecho, lo está haciendo súper mal. Yo no sé si se dieron cuenta ahorita durante la pandemia, tan precarias de abastecimiento. A Hidropacífico se le cayó la tubería madre al río y estuvo la ciudad por semanas, creo que fueron casi 3 semanas, sin servicio de agua, abasteciéndose de carrotanques, porque Hidropacífico no tenía cómo sacar el tubo madre del río Escalerete. O sea, hasta ese punto de deterioro ha llegado la infraestructura de Buenaventura. Entonces, yo creo que ahora hay esta tendencia, después de todos estos fracasos y el incremento de tarifas para la gente, a volver a mirar la municipalización del servicio bajo otros esquemas más democráticos y de mayor rendición de cuentas para mejorar el servicio, sobre todo en estas ciudades donde ha habido operadores privados durante tanto tiempo. Entonces, yo creo que eso es un tema que, a pesar de que se ha escrito muchísimo sobre eso, sigue siendo un tema de mucha actualidad, y creo que pues en el proyecto en el que estamos trabajando, que no les mencioné, pero estamos trabajando en un proyecto comparativo entre Buenaventura y Barranquilla para analizar estos temas de intermitencia en el abastecimiento y los efectos que tiene la intermitencia sobre la salud, en particular sobre la reproducción de vectores que transmiten pues enfermedades, virus, el virus del dengue, del Zika y del chikungunya. Pues estamos preguntándonos también, haciéndonos estas preguntas que también tienen que ver con la financiación de la infraestructura y la gobernanza, para que
de pronto se puedan plantear otros esquemas alternativos al esquema privado. Sí, entonces María nos dice que sí, que es una norma muy reciente la que ella nos menciona del 1425, que hay pocos estudios al respecto, pero que la utilizan los gestores departamentales para decir en los debates públicos que ya no son vigentes las críticas sobre los impactos que hasta el año pasado tenían los PDAs. Entonces, claro que sí vale mucho la pena estudiarla en mucho detalle y poder de pronto hacer alguna simulación sobre qué implicaciones de verdad tendría esa norma sobre el PDA. Bueno, aquí tenemos una pregunta de Oscar Villalba. ¿Por qué a nivel mediático se dice que los bonos de agua asfixiaron con sus altos intereses a los municipios que se acogieron a esos créditos? Entonces, no sé si alguno de ustedes quiere darle respuesta. Lorena o Mateo. Yo creo que esa pregunta la ilustramos un poco con el caso de Antioquia, donde, no sé, Oscar, si recuerdas que mostramos el porcentaje tan alto que terminan pagando los municipios por rendimientos y por la tarifa. Se me olvidó el nombre ahorita, como la comisión fiduciaria por acceder al fondo, que terminan siendo unos costos altísimos para los municipios. En términos generales, incluso desde el momento en el que se diseñó el esquema de los bonos Carrasquilla, ustedes vieron en el esquema que yo les presentaba que el interés efectivo anual estaba entre el 14 y el 16%, que esos son unas tasas altísimas comparadas con las tasas a las que tienen acceso los municipios que son entidades que tienen recursos asegurados por transferencias del nivel central y por recaudo de impuestos. Entonces, pues esos niveles de intereses tan altos para los municipios y además en esquemas donde no se podían anticipar para pagar el capital, terminan siendo lo que nos contaba Mateo para el caso de Buenaventura, con unos costos financieros que son mucho más altos que incluso el mismo capital. O sea, los intereses terminan desbordando totalmente la lógica de la construcción de infraestructura, y por eso yo creo que pues esa pregunta es la que precisamente nos permite concluir que los PDAs y estos esquemas de fiduciarios, estos esquemas modernos de financiación de la infraestructura, en verdad sí constituyen una trampa, la trampa de la infraestructura como la define Catherine Furlong, y constituyen también pues unos esquemas de financiarización donde lo que interesa es el negocio financiero más que satisfacer las necesidades de agua potable y saneamiento. Entonces yo creo que pues esa es una reflexión muy importante y yo creo que es la que nos permite justamente, digamos, definir o analizar a los planes departamentales de agua y a los bonos de agua como unos mecanismos de financiarización, tal como se han definido en la literatura internacional, sí. Bueno, pues les agradecemos muchísimo su participación, haberse quedado, haber venido. Nosotros sabemos que ya a finales del semestre, pues hay, y sobre todo de este primer semestre de 100% virtual, ahí ya estamos muy cansados de estar pegados a las pantallas. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por haber venido, por haber compartido sus preguntas, sus inquietudes.
Y bueno, nosotros seguiremos investigando este tema. Como les decía, esto es un proyecto que apenas estamos empezando. Queríamos compartir unas reflexiones preliminares, pero pues ya tendremos alguna otra ocasión de volver a debatir sobre los planes departamentales del agua y sobre los bonos. Muchísimas gracias a todos, a Lorena, a Mateo, a Roger, por tu ayuda, Roger, siempre. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todas. Y bueno, feliz noche. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches y muchas gracias a todos. Quedamos abiertos a más preguntas y compartir otros comentarios. Gracias, María Cecilia. Buenas noches. Gracias, Roger, Mateo.